Yo ahí dentro de la programación dice que voy a hacer un balance cortico de lo que ha pasado en estos 10 talleres, entonces lo voy a hacer y bueno, eh, para empezar a hacer ese balance, pues no puedo porque igual que en lo que va que todavía no está tu aporte, entonces no puedo como dejar de conectar. Entonces yo voy a empezar a conectar diciendo que así como tú dices, bueno, hablas de unas 10 perlas, cuando nosotros le apostamos a este workshop, la idea de estas actividades que se han realizado desde el centro, desde la facultad durante, digamos que prácticamente este año, responde como a dos preguntas grandes. Una, al principio nos preguntamos cuál es el papel de la Facultad de Educación en este momento de contingencia. Entonces, nosotros somos una facultad, formamos profesores y a veces aquí me escucharán mis alumnos que siempre digo, nos da una doble responsabilidad porque como bien tú dices, que de ahí es que quiero como pegar, en algún momento nosotros como profesores, así seamos los profesores en formación, de alguna manera tenemos que asumir el reto de dejar de ser parte del problema y convertirnos en parte de la solución, porque de alguna manera en los contextos donde vivimos, el que lleva como la voz de la esperanza muchas veces es el maestro. Por eso los estudiantes terminan viendo al maestro pues como su ejemplo, como su idea a seguir. Entonces, en este momento, pues igual nosotros como maestros de alguna forma nos derrumbamos, pues entonces también todo lo que va detrás de nosotros, pues también se va a caer. Por eso mucho le apostamos a tener la universidad pues abierta y despierta, ¿no? Copiándome las palabras del decano. Cierto que pensamos es, bueno, ¿cómo vamos nosotros pues a apoyar? Porque igual como Facultad de Educación, tenemos pues igual el potencial de los estudiantes, pero también pues tenemos los investigadores, tenemos digamos, los procesos que ya están instalados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para digamos, como apoyar los procesos de trabajo desde casa? En ese sentido, entonces empezamos a trabajar, empezamos a mirar. Se hizo una actividad, primero que era, empezamos a hablar de educación inclusiva, mirando una nueva forma de inclusión. Entonces, esta nueva forma de inclusión no era solamente porque cuando hablamos de inclusión, pues casi siempre estamos pensando en estos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales derivadas de alguna discapacidad, por ejemplo. Pero entonces nosotros pensábamos en una forma de inclusión, porque como bien tú lo dices, entonces tenemos estudiantes que están en las zonas rurales, que no tienen la manera de conectarse. Pronto al principio muchos vimos que como que la solución era ayudarles para que se conecten, dar muchos, digamos, tabletas, planes de internet, inclusive el Ministerio del Interior, ¿cierto?, hizo unas grandes donaciones. Pero entonces detrás de eso empezamos a darnos cuenta que hay otras cosas que nos faltan. De pronto, por ejemplo, hay muchos elementos que tienen que ver con el aprendizaje autónomo, con el manejo de los procesos de lectura, con el hecho de ponernos, por ejemplo, enfrente de una cámara, el tener que digamos, como dar un discurso y tratar de educar con él, que se volvieron, digamos, como nuestra preocupación. Y terminamos hablando de unos temas pendientes. Por eso, por ejemplo, después de este workshop nosotros vamos a tener que hacer, como bien decía, no sé si está por aquí el profesor Francisco Amador, vamos a tener que hacer un silencio, hacer una pausa, ¿cierto? Y ahora que nos vayamos a vacaciones vamos a tener que meditar mucho. En ese silencio vamos a tener que volver porque, aunque muchas palabras se vuelven de cliché, pero de hecho que cuando volvamos a las instituciones educativas, pues la situación no va a ser igual. De hecho, nos dimos cuenta que hay algunas cosas que no sabíamos que teníamos, unas potencialidades que no sabíamos que teníamos y que hoy las tenemos. En ese sentido, entonces, nosotros digamos que a través de este workshop hemos recogido, hemos pasado por unos temas bastante importantes, o sea,
Aquí algunos de los profesores, yo me voy a permitir mostrar el Padlet, pero lo voy a mostrar ya como un documento, por eso digo que no está lo que tú nos acabas de decir, porque muy seguramente yo sé que José, que me colabora, está ya subiendo los contenidos, pero yo antes hice mi impresión. Entonces yo quiero presentar, me van a confirmar ahí si les voy a quitar unos 8 minuticos. Aquí, no sé si acá, ¿dónde estás? Aquí debe ser y compartir. Y ahí entonces me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Entonces, esto que ustedes ven acá, pues es un documento de un PDF, que es como el producto, lo que uno baja, digamos, para poder tener o poder interactuar con lo que hizo en el Padlet, en ese tablero que hemos venido manejando. Y entonces, a partir de aquí, pues podemos registrar lo que ha pasado, digamos, en estas 2 semanas, y de hecho lo que seguirá pasando, porque este es un libro, digamos, como vivo, como activo. Empezamos nuestro workshop pensando, digamos, en cómo sería esta cuestión de la investigación formativa y cuáles serían como esas prácticas ideales para la formación de profesores investigadores. Hacíamos la claridad del primer día que no nos referimos únicamente al contexto de la práctica pedagógica, sino que precisamente estamos mirando la práctica en todo su contexto, respaldada por unos supuestos teóricos que nos llevarían algo así como tú decías ahorita, a reflexionar nuestro quehacer y a tratar de cualificarlo a partir de la investigación o de los resultados de la investigación. En ese sentido, entonces, hemos hecho unos talleres previos en los cuales hemos tenido varias conversaciones, por aquí ustedes las pueden mirar. Muy importante, por ejemplo, esto de sistematizar nuestra información, presentar nuestra hoja de vida, porque a través de nuestro CIVILAC es como los otros investigadores, las otras universidades conocen de nuestro trabajo. Entonces es muy importante tener nuestro CIVILAC al día. Y como bien nos decía la doctora Sandra Patricia Moreno, no solamente es por el hecho de categorizarnos o no como grupos, o categorizarnos o no como investigadores, sino por el hecho de dar a conocer nuestro trabajo, tener esa satisfacción personal y que otros también conozcan lo que nosotros estamos haciendo. Luego entonces también tuvimos entre nuestros primeros talleres, estuvimos hablando de la indagación y entonces el hecho de la indagación pues muy importante, sobre todo porque ese día pues compartíamos con el doctor Francisco Amador en términos que pues a nivel de Colombia, digamos, la enseñanza de las ciencias basada en la indagación es una corriente que es bastante amplia, pero muy poco conocida por la mayor parte de las personas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, una apuesta que hizo el Ministerio de Educación hace bastantes años al tratar de incorporar a las aulas lo que es el programa Pequeños Científicos y pensar que, por ejemplo, el programa Pequeños Científicos difiere, digamos, en relación con el programa Ondas en el sentido de que el programa Pequeños Científicos busca que los profesores, digamos, hagan estos procesos de indagación y detrás de los procesos de indagación lo que se hace es un proceso de cualificación del profesor. Entonces, inicialmente yo recordaba ese día que hace muchos años, entonces tuve la oportunidad a través de un PPPD de estar en un proceso de estos durante todo un año con un profesor que me acompañaba haciendo la labor del mentor. Luego entonces también tuvimos por aquí a la doctora Yesenia Quiseno Serna. Entonces la doctora Yesenia Quiseno nos traía, digamos, algo muy importante, ¿cierto? Que tiene que ver con estas narrativas. O sea, nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos al final, digamos, de la práctica pedagógica, tenemos este proceso, digamos, de reflexión. Entonces ella nos hablaba de las narrativas como esta posibilidad que tienen o que tenemos los profesores, que tenemos todas las personas
de empezar a narrar, a comunicar nuestras experiencias para hacer recuperación de tejido, recuperación de autoestima, recuperación también de nuestra práctica, nuestro valor como docentes. Y también pues nos compartió, digamos, unos materiales súper excelentes, una experiencia muy interesante, muy importante. Luego entonces por acá también tenemos a la doctora Cindy Carolina Bernal. Entonces, pues de ella varias cosas. Ayer tuvimos el taller y hay un aspecto muy, muy importante que ella de principio a fin ayer con su taller, y es como, por ejemplo, nosotros usamos los recursos tecnológicos, los que tenemos a nuestro alcance, pero no solamente, digamos, por el hecho de tener que conectarnos a la red, sino cuántas cosas podríamos hacer de estando desconectados. Entonces nos hablaba como punto central de algo que es muy importante para la formación del profesor, y es que nosotros debemos conocer los recursos. Muchas veces nos decía que día el profesor Marcel Puchulú, decía a un alumno, no, es que yo aprendí GeoGebra, no, uno aprende el manejo del recurso, pero el manejo del recurso no es el fin, sino el medio. Y entonces nos hacían, tanto ella como el profesor Puchulú, el llamado de atención ese a que muchas veces en estos periodos de pandemia perdimos de vista lo que tiene que ver con los conceptos por estar pendientes de los medios, de cómo llegamos al alumno, etcétera, etcétera. También entonces ayer tuvimos nuestra primera parte del taller con los profesores Elías Amortegui y Jonathan Andrés Mosquera. Entonces, muy interesante también ellos, no solamente digamos por lo que tiene que ver con el manejo del software Atlas T o un software cualquiera que utilicemos para hacer análisis de contenido, sino estos factores importantes como por ejemplo determinar unas categorías de investigación, determinar unos objetos de investigación, tener unos objetos de investigación, reconocer y conocer los recorridos. En ese sentido, entonces ellos también, por ejemplo, en la primera parte, pues trabajaron lo que tiene que ver con cómo sistematizar datos cualitativos a través del software Atlas T, que será, digamos, como el motivo de su taller del día viernes del doctor Elías, y la construcción de categorías y redes del discurso, que será el motivo del taller del profesor Jonathan Mosquera. También, entonces, por acá en el recorrido, nos encontramos el primer día, o sea, cuando abrimos nuestro workshop, tuvimos la presencia, digamos, en nuestra sesión de apertura de las profesoras Audrey Natalia y Aura, ¿cierto? Ellas forman parte del equipo de profesores transversales, y el profesor Francisco Amador, que fue el de la idea que trajéramos esta experiencia a compartir con todos, nos mostraba cómo este equipo de profesores, que a buena hora fue reconocido por la Fundación Compartir, pues con una distinción tan importante, porque ellos, siendo profesores de una zona rural, le apostaron a, desde los saberes de 4 áreas diferentes, llevar a sus estudiantes no solo una voz de esperanza, sino, digamos, su voz de conocimiento. Entonces, esta noche, así como decía ahorita la profesora Audrey Natalia, nosotros tendremos la oportunidad de escuchar mucho más de sus ideas, los que de pronto no las escuchamos el lunes, pero igual sigo insistiendo con la herramienta que en cualquier parte ustedes ven, no sé si aprecian acá, que todo sitio donde yo me paro, entonces él me da un link, un hipervínculo, y esto pues quiere decir que ustedes, todos, digamos, los elementos que se han tratado durante estas sesiones previas, las presentaciones, los accesos, ustedes pueden acceder desde aquí o desde nuestras redes sociales, desde Facebook, desde YouTube. También hay algo muy importante, mañana tendremos, al igual que tuvimos el jueves pasado, a la doctora Ángela Patricia Valencia Salas, hablando de los discursos históricos raciales en la escuela, pero no solamente hablaba ella lo que tiene que ver con la racialidad, inclusive ahorita hablábamos de nuestros estudiantes que están en la zona rural,
Y también hablando de las narrativas, salió el hecho de los profesores que muchas veces están en la zona rural, o profesores, por ejemplo, que siendo, digamos, el caso, profesores de primaria que tienen que recibir profesores o practicantes que vienen, digamos, de algunas especialidades. Entonces, muchas veces el profesor de aula se siente vulnerado por el practicante, porque pues el practicante de pronto tiene un saber, el profesor de aula tiene la experiencia y entonces a veces se puede presentar, digamos, un mal juego. También, pues, el profesor Jonathan ayer nos hacía referencia a la parte de las emociones, a lo que tiene que ver también con la educación de la salud y en el marco también de tanto de las narrativas como de los discursos raciales. Entonces vemos como, por ejemplo, los discursos de la ciencia muchas veces son no solamente raciales, sino también son machistas. No se reconoce, por ejemplo, el papel, el trabajo de la mujer o el papel o el trabajo de la niña. Y entonces, en ese sentido, pues la profesora Ángela Patricia pues nos trabaja toda, digamos, cómo es esta parte de establecer categorías de indagación a partir de estos temas que son tan sensibles. Yo quiero, porque también vamos a hacer un Padlet con lo que fueron las conversaciones sobre educación inclusiva, que también allí tuvimos al profesor Atif Lodi. Entonces, él, por ejemplo, como pakistaní formado en España, entonces nos hablaba mucho de lo que tiene que ver con el desarrollo de la competencia intercultural, en el sentido que muchas veces nosotros como maestros, y es también una llamada que se hace desde este tipo de conversas, nosotros no reconocemos el contexto donde estamos y muchas veces llegamos, digamos, con nuestra imposición de nuestros saberes sin conocer exactamente quiénes son los estudiantes que tenemos de frente. Cuando el profesor Atif nos hablaba de esto, nos hacía caer en cuenta de algo que nosotros como profesores de matemáticas deberíamos tener en cuenta, y pues yo sé que todas las áreas, lo que pasa es que yo soy de matemática, entonces desde ahí yo construyo mi ejemplo, y es como, por ejemplo, de acuerdo con las culturas, hay unas nominaciones diferentes para la cantidad. Y a veces nosotros llegamos a enseñar, por ejemplo, las operaciones de una forma, digamos, los conceptos de una forma, pero las personas tienen unas lógicas diferentes que el profesor pues tiene que tener en cuenta, y que más que los procesos de investigación para traer esto a la mesa de discusión y prepararnos mejor. Luego entonces también escuchamos al profesor Marcel Pochulú. Él también viene de Córdoba, doctora Elvira, pero entonces él viene de Córdoba, Argentina. Distinto. ¿No? Y él nos decía, ya hay una profesora de Córdoba, y no, pero es de Córdoba, Colombia. Y la doctora Marcela también queda que venía de Córdoba, en España. Entonces vamos a tener también que mirar a ver qué es lo que tienen todos los cordobeses en común. Entonces, bueno, el doctor Marcel Pochulú, pues él, digamos que trabaja en el diseño de propuestas de enseñanza para la clase de matemáticas, pero nos explicaba ese día que pues él toma las matemáticas porque de alguna manera uno puede tomar cualquier área como centro, igual él es matemático, pero nos hablaba de cómo, por ejemplo, enfrentar y afrontar los conceptos precisamente en esta época en que estamos aislados y que de alguna manera pues tenemos que empezar a hacer procesos que sean transversales. Hoy tú nombrabas algo muy importante que también él lo dijo, y es que sean pertinentes, y algo que también junta a nuestra última, aquí del renglón que tengo acá, que es la profesora Valentina, y es que sean sostenibles, porque de pronto nosotros tenemos, digamos, unas muy buenas ideas, pero no logramos que esas ideas como que lleguen, se queden y realmente florezcan, o al final uno las deseche por alguna razón. Entonces, la doctora Valentina, ella nos habló sobre la mentoría como una oportunidad de trabajo colaborativo en tiempos desafiantes. Y entonces ella habla de todo este proceso de acompañamiento que en algún momento, usando, digamos, la jerga o la terminología de nuestra facultad,
debería tener, digamos, el profesor asesor frente al practicante y el docente de aula, o sea, el cooperador. Entonces, cómo a través de esos procesos de acompañamiento, de formar estos equipos de trabajo, estas comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica, entonces nosotros logramos en primer lugar que estos estudiantes que están, digamos, o estos profesores en formación haciendo su práctica pedagógica, logren una inserción, digamos, pertinente, eficaz y sostenible, pero a la vez, entonces, el profesor que está en el aula sienta que es acompañado, que también se está cualificando y que también nosotros como universidad estamos pensando en él. Luego, entonces, tenemos por aquí a nuestros profesores, Elizabeth Hurtado Martínez y Juan Triviño, quienes estuvieron trabajando con nosotros lo que tiene que ver con las prácticas y la investigación como organizadoras del currículo en los programas de formación de profesores. Como bien es sabido por la mayor parte de los que estamos aquí, nosotros con los profesores de la Universidad de la Amazonia y el Tolima, digamos que somos los que conformamos el núcleo suroriente de Ascofade. Iniciamos hace algunos años un proceso de investigación que buscaba como mirar nuestras prácticas pedagógicas, no solamente, digamos, por la atención o por las necesidades que en ese momento teníamos de cara a los procesos de acreditación, sino precisamente por algo que tú mencionabas ahorita, doctora Patricia, y es el hecho que la legislación nos pide, dice, bueno, más prácticas. Y nosotros tenemos, tú mencionaste a alguno de los autores, Schulman, por ejemplo, que habla de cómo, por ejemplo, igualar desde la educación algo que sí hacen, por ejemplo, los médicos, y es que los médicos, ellos sí tienen, y las enfermeras tienen prácticas tempranas que le dan a la oportunidad a los que se están formando de acercarse a su terreno de trabajo y desarrollo desde que inician su formación profesional, porque es ese, digamos, como el papel o el objetivo de la práctica temprana. En ese sentido, pues entonces con ellos hemos venido, digamos, tratando de hacer una construcción y ya pues ellos que en el camino pues también nos han cogido un pasito, entonces vienen a recordarnos cómo, por ejemplo, estos procesos de formación de investigadores se constituyen en fundamentales y deben ir de la mano, digamos, de la formación del profesor. Así, entonces ya recorrimos, aquí se han hecho, digamos, algunas construcciones, algunas discusiones, se nos han hecho algunos llamados de atención, pero yo quiero terminar en esta pequeña, digamos, como presentación de este PDF, que como les digo, ustedes también lo pueden descargar, ustedes entran al Padlet, allí en el chat está el vínculo, entonces ustedes lo pueden mirar, pero también pues lo pueden imprimir, lo pueden navegar. Y entonces aquí está esta invitación que en algún momento se nos hizo, que dice que es a que siempre se pueda lograr realizar un diagnóstico al grupo de estudiantes con los que se va a interactuar y de ahí a partir la organización de las estrategias de aprendizaje, haciendo uso de las metodologías activas, las habilidades creativas y la sistematización de experiencias. Entonces yo me he tomado esta frase porque me parece que resume mucho lo que se quiere con este workshop. Entonces, aquí les dejo, bueno, aquí ya termina. Los profesores, digamos los talleristas, ellos han venido dejando aquí, por ejemplo, como les digo, sus presentaciones. También nos han dejado preguntas. En el Padlet también uno puede subir audios, puede subir videos y es así como, por ejemplo, aquí la profe Valentina, pues ella nos ha dejado, digamos, un pequeño video con unas pequeñas preguntas sobre la mentoría, que dice, por ejemplo, que aportes entrega al desarrollo profesional del mentor y del mentorado ser parte de ese proceso, ya sea en la formación inicial docente o en el periodo de inserción. Para reflexionar, dice que
deberíamos compartir las respuestas pues con la profesora Valentina Haas. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería pues como comentar a modo, digamos, de cierre de esta primera sesión, digamos, de lo que tiene que ver con esta primera parte de nuestro workshop. Entonces, ya terminé. 2 minutos, mire. Sí, entonces, eso era. No sé si alguien tenga algún comentario, algo que decir, o tú, doctora Patricia, antes de que nos despidamos. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Marta. Es un escenario muy propicio, muy bien aprovechado. Y felicitaciones nuevamente por todo el impacto que está teniendo en su universidad y en el resto de las universidades en Colombia, especialmente los programas que formamos maestros. Muchísimas gracias. Bueno, pues bueno, vale, mi querida. Entonces, no sé si, bueno, alguien en el público, algo que decir o nos vamos. Sí, señora. Bueno, entonces, no sin antes, pues agradecer estos días, todavía, decía yo que todavía nos quedan 2 días y un poquito. Entonces, mañana no solamente tendremos, digamos, por la mañana entre las 8 y las 9:30 o 10 nuestros talleres, sino que también pues es la actividad de acreditación de la facultad, en la cual vamos a tener una conferencia sobre resultados de aprendizaje, conferencia que es bien interesante, bien importante en el marco del proceso que nos junta. También entonces es bueno tener en cuenta que la Facultad de Educación, a través, digamos, de la oficina o de acreditación de la facultad, reconoce también el trabajo de los profesores de los diferentes programas. Entonces también en las horas de la tarde pues va a haber una sesión de trabajo y también una sesión de reconocimientos tanto a los investigadores como a los profesores de la facultad que han tenido, digamos, algún tipo, digamos, como de merecimientos, ¿no? El día viernes, entonces, a las 10 de la mañana, entre las 10 y las 12, vamos a presentar como el resultado de la gestión del Centro de Investigación en digamos, en este 2020. Allí vamos a hablar también un poquitico de los proyectos que tanto el Centro de Investigación como la Facultad de Educación han financiado. Y en las horas de la tarde, pues tendremos ya la plenaria, los 5 talleres que nos faltan, y nos despedimos de esta primera parte de nuestro workshop. Esperamos que de verdad las acciones, como tú decías, y me voy a tomar eso, ¿sí? Me tomo de otro profesor, que sean flexibles, y de otra profesora que sean sostenibles. O sea, ojalá cuando el 2 de febrero lancemos esta agenda de investigación para 2021, realmente pues nos permita a todos los que ya iniciamos este camino de apoyo, pues continuar, y no solo por el 2021, sino por mucho tiempo más y en las diferentes direcciones para fortalecer los caminos de todas nuestras universidades. Así es. Entonces, gracias, doctora. No dejo de invitarlos esta noche a este universo de ideas. Vamos a ver qué es lo que vamos a escuchar, ¿no? Entonces, ya con eso, pues, José, nos despedimos, dejamos también de grabar y transmitir. Y ya, y a todas las personas que están aquí, tanto a las que están también por nuestras redes sociales, que son bastantes por aquí, envían saludos. El profe Amortegui se le ha pasado saludándote todo el rato. Sí, Patricia. Bueno, Elias. Sí, entonces a todos los que están por aquí, muchísimas gracias por asistir y participar del espacio. Gracias a usted, doctora Marta, y a todos.